¿Y qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro aquí. Tengo un man de a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Brawl Hayden, a Isacris y a Ronald Rivera. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlote con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 86. Avada Kedavra 6 Silas. Préstame Brising. 8 La voz de Gandalf resonó con urgencia en el campo de batalla mientras Glorfindel vacilaba bajo el poder del oscuro asalto de Sauron. Comentario sin dudarlo, Silas metió la mano en su bolso encantado y sacó el Brising. La hoja brillaba débilmente con fuego latente. Con un movimiento de muñeca, lo arrojó hacia el mago gris. Gandalf lo atrapó en el aire. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, la espada se encendió con fuego solar, su hoja estalló en brillantes llamas doradas, radiantes y abrasadoras como el corazón del sol. La mera presencia de la hoja quemó los zarcillos persistentes de oscuridad. Se elevó a su altura máxima. No prevalecerás. Gandalf rugió, su voz llena de poder divino. Soy un sirviente del fuego secreto, portador de la llama de Anor. Vuelve al vacío. No pasarás. 5 La espada ardiente atravesó maldiciones y sombras por igual, obligando a las llamas y el humo de Sauron a retirarse. Las chispas chocaban con las sombras en el aire, el fuego sagrado luchaba con los fuegos infernales de Mordor. Radagast se levantó a su lado, maltrecho pero decidido. Que los Valar guíen nuestras manos y expulsen este mal. Gritó. Su bastón brilló con luz, liberando una cascada de resplandor blanco que barrió el campo de batalla como una marea purificadora. Juntos, Gandalf, Glorfindel y Radagast se enfrentaron a Sauron. El choque sacudió los cimientos mismos de Dol Guldur. Las grietas se extendieron por sus muros de piedra, las torres se derrumbaron y el cielo oscuro se agitó con fuego y relámpagos. Mientras tanto, Silas tomó una decisión. Era el menos poderoso entre ellos, y lo sabía. Cargar hacia el centro de la batalla solo sería una carga para sus aliados. En cambio, dirigió su atención hacia donde más importaba, los Nazgûl. Señor Elrond. Mantendré ocupados a los Nazgûl. Ve a ayudar a Gandalf y a los demás. Elrond, con la espada goteando espectro, asintió bruscamente y se alejó, rompiendo el anillo de espectros. Con gracia rápida, corrió por el campo de batalla y saltó a la refriega, uniéndose a la carga contra Sauron. Y Silas se quedó solo. 9 Nazgûl se volvió hacia él, con capuchas oscuras arremolinándose y las espadas de Morgul en alto. Sus formas parpadeaban como sombras de velas, imperecederas, implacables. La batalla se reanudó. Silas convocó a su búho gigante Patronus, cuya luz plateada brillaba contra la oscuridad como un faro. El búho radiante se lanzó sobre los espectros, cortando y acosando, obligándolos a dividirse y dispersarse. Pero los Nazgûl no eran descerebrados. Rápidamente vieron a través de sus tácticas, estaba ganando tiempo, evitando que reforzaran a su maestro. Y así, se ajustaron. 5 Nazgûl se elevaron, enredando a la lechuza en un torbellino de maldiciones y hojas de sombra. Los otros 4 vinieron por Silas. Los vio cargando, capas ondeando como estandartes de la perdición. Aún así, no se inmutó. Agarró a Eglos, la lanza divina de los altos elfos, y se preparó para el asalto. De su bolsillo, 4 destellos de luz salieron disparados, demasiado rápidos para seguirlos.
4 dagas. Golpearon a los Nazgûl que cargaban antes de que pudieran levantar sus espadas. Las armas se desgarraron en sus formas incorpóreas, cortando la sombra como la luz de las estrellas a través de la niebla. Los espectros se tambalearon hacia atrás, gritando de agonía. Los Nazgûl dejaron escapar gritos dolorosos. Sus cuerpos espirituales fueron severamente dañados, y las artes oscuras en ellos fueron disipadas por las dagas. Sus formas sombrías se retorcieron violentamente, contorsionándose en agonía, luego colapsaron hacia adentro con una implosión repugnante. Un latido más tarde, explotaron, liberando una onda de choque masiva que destrozó la mampostería cercana y arrasó lo que quedaba de las antiguas murallas. La explosión envió polvo y escombros volando por el campo de batalla. Estas no eran armas ordinarias. Las 4 dagas, que brillaban débilmente con runas plateadas, flotaban protectoramente alrededor de Silas. Ahora lo sabía. Fueron forjados hace mucho tiempo por los Dúnedain del norte en las criptas de las colinas de los túmulos, diseñados específicamente para derribar a los sirvientes de Mordor. Sus espadas llevaban antiguos encantamientos diseñados para interrumpir el poder nigromántico y desgarrar la carne de las sombras. Uno y aquí, contra los Nazgûl, funcionaron perfectamente. Los 4 espectros no solo fueron destruidos, sino que no pudieron revivir, su conexión con el ojo de Mordor se cortó temporalmente. Silas podía respirar de nuevo. La presión se levantó. Los 5 Nazgûl restantes vacilaron en el cielo, dando vueltas con cautela. Observaron las dagas brillantes con verdadero miedo, sus formas envueltas silbaban y se retorcían como si instintivamente retrocedieran ante las armas. Incluso el ojo de Mordor se dio cuenta. En lo alto, el ardiente ojo vertical giró y se fijó en Silas. Su pupila hendida se estrechó, una onda de energía negra rodando hacia afuera como una marea. Entonces vino la voz, resonando directamente en su alma. Te veo, joven mago, sé quién eres. Mataste a mis siervos en el bosque, desafiaste a mis secuaces en la oscuridad. Pero ahora veo tu verdad. Tu hambre, tu deseo de fuerza, el poder que finges no anhelar. La voz lo envolvió como una soga, aterciopelada y venenosa. Puedo concederte ese poder. Te enseñaré a forjar anillos de poder. Comandarás ejércitos, doblegarás a los reyes a tu voluntad. La inmortalidad, la dominación, todo puede ser tuyo. Simplemente envíe. 4 Silas se tambaleó. Agarró su varita con una mano temblorosa, los bordes de su visión parpadeando con sombras. Emociones oscuras surgieron dentro de él, envidia, ira, ambición. No eran extranjeros. Eran reales. Suyos. Uno alrededor de su muñeca, el cabello trenzado de Galadriel brillaba intensamente, su brillo formaba una protección plateada que protegía su mente. Pero incluso su luz comenzó a parpadear bajo la tormenta de oscuridad que se acercaba. Sus pensamientos giraron en espiral. Visiones llenaron su mente, visiones que no eran suyas. Silas arrodillado ante Sauron, con un anillo de poder en su mano, al mando de ejércitos de orcos y dragones, gobernando desde un trono de llamas y el ojo sobre él brilló con burla, como si ya estuviera seguro de su victoria. Apretó la mandíbula. Un grito se elevó dentro de él, no de miedo, sino de rabia. Rabia por ser manipulado. Rabia por ser visto como débil. Una oleada interminable de falta de voluntad e ira se elevó en el corazón de Silas, y una idea loca se formó en su conciencia a medida que sus defensas se retiraban gradualmente. Ahora su mente estaba llena de emociones negativas debido a la influencia del poder maligno de Sauron. Entonces, ¿por qué no usó estas emociones para cambiar las tornas? En un instante, el contenido de artes oscuras avanzadas que había leído antes pasó por su mente, volviéndose más claro que nunca. Levantó su varita, apuntó al ojo de Mordor, se sumergió en emociones negativas, transformándolas en malicia sin fin, conservando solo una última pizca de claridad, y luego gritó como si se desahogara. Avada Kedavra. 8 En un instante, una deslumbrante luz verde, que emanaba un aura de extrema oscuridad, destrucción y devastación, iluminó las nubes de arriba, golpeando el ojo de Mordor con malos augurios y maldiciones. Un grito desgarrador y profano resonó en la fortaleza en ruinas. Sauron, enfrascado en una batalla con Gandalf, Elrond, Radagast y Glorfindel, se congeló en medio del ataque. Su forma con armadura de sombra se retorció violentamente, como si su propia esencia hubiera sido apuñalada. Los hechizos a su alrededor colapsaron. El tejido de las artes oscuras se rompió como hilos cortados por una cuchilla.
El cielo parpadeó. El calor se apagó. Su armadura tuvo espasmos y se dobló bajo una presión invisible. Y entonces el Rond se mudó. Con la precisión de un rey guerrero y la furia de un alto elfo, reunió todas las fuerzas que le quedaban. La luz surgió a través de él mientras clavaba su espada hacia arriba, en el yelmo eco de Sauron. No había sangre. No hubo gritos. Solo un estallido de oscuridad desgarrado, como una sombra que se deshace en el viento. El imponente cuerpo de Sauron se desintegró, su forma se dispersó en cenizas, humo y llamas rugientes. Su espíritu se retiró, desapareciendo en el ojo ardiente de arriba como un refugio desesperado. El ojo de Mordor, suspendido en el aire, parpadeó y se oscureció. Su ardiente resplandor vaciló. El poder que una vez irradió ahora latía débilmente, como una bestia herida. A su alrededor, las asfixiantes artes oscuras perdieron cohesión. Los hechizos corruptos que habían cubierto el campo de batalla se debilitaron, su agarre se aflojó. Gandalf, Glorfindel, Radagast y Elrond presionaron el ataque. Su magia combinada surgió hacia adelante, llama sagrada, luz élfica, viento y tierra, golpeando el ojo de Mordor por todos lados. Bajo su implacable asalto, el ojo comenzó a retroceder, las llamas se atrajeron hacia adentro, su forma se encogió como una estrella moribunda. Pero incluso cuando su luz se desvaneció, su voz permaneció. Un gruñido profundo y arrogante, resonando dentro de las mentes de todos los que estaban debajo. No puedes destruirme. No puedes detener lo que es eterno. La oscuridad volverá. Luego, en un estallido final de furia, el ojo de Mordor explotó hacia afuera en una tormenta de fuego negro. Un muro de llamas demoníacas salió disparado de él, obligando a los 4 guerreros a retroceder. Se apoyaron detrás de escudos de luz y fuerza de voluntad, apenas resistiendo el infierno. Los 5 Nazgûl restantes fueron atraídos hacia arriba, atraídos hacia el ojo como sombras que regresan a su fuente. Sus cuerpos se derritieron en humo y se desvanecieron en la pupila ardiente. El cielo se oscureció una vez más. Comenzó un cántico, bajo y terrible. En la lengua negra, antigua y maldita, resonaba alrededor de la fortaleza rota como una profecía. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en sus salones de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir dentro del ojo. Aparecieron visiones fantasmales de los 9 anillos de los hombres, seguidas de 3 anillos enanos desgastados y dañados. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en la oscuridad y 2 el anillo único será mío. 3. Lea 20 capítulos por delante @patreon.com /link comentario 20 comentario. Votar 2 restantes capítulo 87. La luz de Arendil 4 La luz siempre desterrará la oscuridad, y la Tierra Media dará la bienvenida a un nuevo amanecer, pero no hay lugar para ti en él. La voz resonó detrás de ellos, clara como el cristal y serena como la luz de la luna. Con él llegó una oleada de poder radiante que hizo retroceder las sombras persistentes, obligando a la oscuridad a retroceder como si se hubiera quemado. Lady Galadriel. Todos se volvieron con expresiones de alivio y asombro. Vestida de blanco brillante, Galadriel dio un paso adelante, su sola presencia exudaba un brillo etéreo. La luz brotaba de ella como el reflejo de la luz de las estrellas en el agua quieta. El suelo bajo sus pies, quemado por las llamas de Sauron, no se atrevía a tocarla. La magia oscura en el aire siseó y se alejó, incapaz de soportar la pureza que llevaba. Al verla, el ojo de Mordor se entrecerró. Su pupila ardiente se contrajo y su voz se oscureció hasta convertirse en un gruñido bajo y amargo. Siempre llegas demasiado tarde. Galadriel se encontró con su mirada sin miedo. No, dijo con calma, pisando la tierra carbonizada, sin inmutarse por el calor fulminante, eres tú quien se despertó en el lugar equivocado. Sauron, sirviente de Morgoth, aquí no tienes dominio. No tienes nombre, ni rostro, ni... No eres más que una sombra de tu antiguo maestro. Regresa al vacío de donde viniste. Luego levantó la mano. En su mano había un pequeño frasco de cristal, delicado y que brillaba suavemente, pero en su interior, contenía algo más allá de la imaginación mortal. La luz de Erendil. Un rayo radiante estalló, más brillante que cualquier estrella. La luz de las estrellas del Silmaril, transmitida por el legendario Fëanor, refinada y conservada en este frasco sagrado, ahora encendido con toda su fuerza. Esta no era una luz ordinaria.
Era la luz de los 2 árboles de Valinor, el resplandor divino capturado en los Silmarils, una vez codiciado incluso por el propio Morgoth. La misma luz que Elendil, el padre de Elrond, llevaba sobre su frente mientras navegaba por los cielos en su barco blanco. Esta era la estrella de la esperanza, reforjada en la última arma de Galadriel. El efecto fue inmediato y devastador. El resplandor sagrado golpeó el ojo de Mordor como una espada de llama pura. El ojo chilló. Su superficie burbujeaba y se agrietaba como si estuviera escaldada por el ácido. La pupila ardiente parpadeó y se deformó, emitiendo un coro de gritos que dividieron el cielo. Grietas palmeadas en su superficie. La sombra se derramó como sangre de las heridas. Todavía caerás en la oscuridad. Aulló el ojo, con la voz torcida por la rabia y el miedo. Y luego, con una última llamarada cegadora, el ojo se hizo ánicos. La oscuridad se despegó como humo moribundo, revelando solo una brasa. Una estrella roja oscura, que brillaba débilmente, se disparó hacia el este como un cometa que cae, arrastrando un rayo de fuego sulfuroso a través de las nubes. Sauron se había ido. Derrotado una vez más. Su cuerpo destrozado, su espíritu roto, huyendo a los confines más lejanos del mundo. El ojo ya no existía. La oscuridad comenzó a levantarse. Galadriel, sin fuerzas, se balanceó sobre sus pies. El resplandor que la rodeaba parpadeó y se atenuó. Elrond corrió a su lado, atrapándola justo cuando se derrumbó. Gandalf también intervino, sosteniéndola suavemente. La luz en el frasco de cristal finalmente se desvaneció. Galadriel bajó la mano, la estrella de Elendil, que antes brillaba, ahora se atenuaba en un suave parpadeo. Su respiración era superficial y su rostro pálido. Lady Galadriel, ¿estás bien?, preguntó Gandalf, dando un paso adelante con preocupación. Los demás se reunieron a su alrededor, sus expresiones llenas de preocupación. Galadriel sacudió la cabeza lentamente, su mirada se desvió hacia el este, hacia el oscuro horizonte más allá del brezal marchito. Su voz era suave, pero cargada de presentimiento. Aunque ha sido rechazado, el espíritu de Sauron aún persiste. No se ha ido. Puede regresar en cualquier momento. Este resultado ya es una bendición, mi señora, dijo Glorfindel suavemente. Sauron sufrió un duro golpe hoy. Su forma ha sido destrozada, su fuerza dispersa. Solo queda un fragmento de su alma, y le llevará tiempo recuperarse. Pero el tono de Elrond siguió siendo sombrío. Mientras el anillo único perdure en este mundo, nunca podrá ser destruido por completo. Y ahora, huye hacia el este. Probablemente de vuelta a Mordor, su antigua fortaleza. Se volvió hacia los demás. Debemos enviar un mensaje a Gondor. Minas Tirith debe vigilar las fronteras de Mordor con renovada vigilancia. La mirada de Gandalf se desplazó hacia las legiones orcas fuera de las ruinas de Dol Guldur. Aunque su amo había huido, los orcos no habían caído en el caos. En cambio, se habían retirado en un orden alarmante, desapareciendo en los espesos bosques del noreste como lobos siguiendo a un alfa invisible. Su ceño se frunció. No huyeron presas del pánico, murmuró. Se retiraron, coordinaron, disciplinaron. Eso significa que alguien más ha asumido el control. Sus ojos se encontraron con los de Silas. Un destello de preocupación tácita pasó entre ellos. Si Azog está realmente muerto, entonces otro debe haberse levantado en su lugar. Y eso no es un consuelo para ninguno de nosotros. Pero Silas no parecía preocupado por la política orca. En cambio, su atención permaneció en Galadriel, quien parecía pálida y cansada a pesar de su victoria. Sin decirle una palabra, metió la mano en su bolso encantado y sacó un pequeño frasco carmesí. Lady Galadriel, dijo en voz baja, sosteniéndola, esta es una poción calmante. Lo elaboré yo mismo. Puede ayudar a restaurar su fuerza. Galadriel volvió su mirada luminosa hacia él. Sus ojos se suavizaron con calidez y su sonrisa brillaba como la luz de la luna en el agua tranquila. Gracias, Silas. Esa sonrisa casi lo dejó sin aliento. Rápidamente miró hacia otro lado, regañándose mentalmente a sí mismo. Divertida por su tímida reacción, la sonrisa de Galadriel se hizo aún más brillante. Examinó la poción con curiosidad, luego la descorchó y se la bebió toda con un solo movimiento suave. Un ligero ceño fruncido tiró de sus labios cuando el sabor amargo golpeó su lengua, pero en cuestión de segundos, un rubor saludable volvió a sus mejillas. El pálido cansancio se desvaneció, reemplazado por una gracia renovada y una fuerza tranquila.
Debo decir, dijo, suavemente asombrada, que funcionó mucho mejor de lo que esperaba. Gracias, Silas. Ya me siento mucho mejor. Su voz estaba llena de sinceridad. Silas parpadeó, igualmente sorprendido. Sabía que la poción funcionaba rápidamente, pero no tan rápido. 3 gotas deberían haber sido suficientes para la mayoría de la gente, pensó. ¿Se lo bebió todo y se recuperó? Silbó en silencio con asombro. El poder de la Dama del Orient debe ser mucho más profundo de lo que él imaginaba. La mirada de Elrond hacia Silas se había suavizado, cálida y noble, tocada con un tranquilo respeto. La victoria de hoy no será olvidada, dijo con tranquila reverencia. La batalla contra Sauron se cantará en los siglos venideros, y tú, mago Silas, te has ganado un lugar en esa canción. Si no hubiera sido por tu hechizo, el que atravesó su ojo y destrozó su forma, nunca habríamos ganado la partida. Fue su coraje lo que nos permitió mantener la línea, y le dio tiempo a Lady Galadriel para desterrarlo. Los demás asintieron con la cabeza, sus expresiones sinceras. Incluso el poderoso Glorfindel hizo un raro gesto de aprobación. Y Radagast, siempre amable, ofreció una sonrisa de asombro de ojos brillantes. En ese momento, Silas ya no era el recién llegado. Se mantuvo como un igual entre las leyendas. Pero Gandalf, siempre el guía y guardián, dio un paso adelante con un rastro de preocupación todavía en sus ojos. Silas dijo, con voz mesurada, tal vez hablo solo por precaución, pero debo decirlo. Las artes oscuras no se manejan fácilmente sin costo. Buscar la fuerza no es pecado, pero no dejes que esa fuerza eche raíces en tu alma. No dejes que te convierta en un esclavo. Aunque nadie más habló en voz alta, el silencio estaba cargado de pensamientos compartidos. Sus miradas lo decían todo. El hechizo que Silas había usado, Avada Kedavra, no había pasado desapercibido. Esa luz verde, esa antigua maldición de muerte, llevaba un poder nacido de la malicia. Y todos aquí lo habían sentido. Silas se sorprendió inesperadamente al escuchar esto. Originalmente había pensado que estas figuras rectas desaprobarían su uso de las artes oscuras, o incluso se opondrían firmemente a él. Pero en cambio, había sido advertido, no condenado. Las palabras de Gandalf no fueron una acusación. Fueron un recordatorio. Una amabilidad. Silas se enderezó y, con voz firme, respondió. Gracias, Gandalf. Lo entiendo, y tendré cuidado. Lo decía en serio. Conocía muy bien la naturaleza de las artes oscuras. Su esencia era controlar, dominar, destruir. Se alimentaban del odio, el miedo y la crueldad y, a su vez, alimentaban esas emociones dentro de quien las usaba. Si no se controlan, las artes oscuras deformaron tanto el alma como el cuerpo. Al igual que esos mortífagos en el mundo de Harry Potter, cada uno de ellos tenía una apariencia sombría y retorcida y una personalidad loca y cruel. Algunos, como Voldemort, ya ni siquiera parecían humanos. Silas no seguiría ese camino. Los héroes reunidos, sabios más allá de los siglos, reconocieron la sinceridad de su voz. A lo largo de los largos años, habían visto a innumerables personas talentosas extraviarse en el camino de la búsqueda del poder. No deseaban que la persona que luchaba junto a ellos hoy cayera un día en la oscuridad o incluso se pusiera en el lado opuesto. 2. Únete a mi Patreon para acceder a los capítulos por delante @patreon.com /link comentario 22 comentario. Votar 2 restantes capítulo 88. Persecución. Cuando se trataba del uso de las artes oscuras, ninguno de ellos era moralista rígido. Fueron lo suficientemente sabios como para comprender que el mundo no estaba dividido limpiamente en blanco y negro, pero también entendieron el costo de caminar por ese borde. 4. Para sorpresa de todos, especialmente de Silas, Galadriel se volvió y le ofreció el frasco de cristal que contenía la luz de Elendil. Tómalo, dijo suavemente. Las artes oscuras pueden corromper incluso los corazones más fuertes. Esta luz te ayudará a anclarte. Te recordará quién eres y te guiará de regreso si alguna vez pierdes el rumbo. Silas parpadeó con asombro. Vaciló. Mi señora, esto es demasiado precioso. La había visto empuñarlo con asombro. Había derribado al propio Sauron, ardiendo a través de la oscuridad con un brillo divino. Aceptar tal regalo, se sintió mucho más allá de lo que se merecía. Pero Galadriel simplemente sonrió, presionando el frasco en sus manos con elegante finalidad. Entonces considéralo pago, por la poción que me diste. Silas se sonrojó ligeramente e inclinó la cabeza. Gracias, Lady Galadriel.
Lo atesoraré y nunca lo olvidaré. Uno guardó con cuidado el frasco, sintiendo su silencioso resplandor latir cálidamente a su lado. No permanecieron mucho tiempo en las ruinas de Dol Guldur. La batalla estaba ganada, pero el bosque seguía inquieto. Radagast, fiel a su naturaleza, estaba ansioso por regresar a su santuario en el bosque, donde los hongos, las ardillas y las hierbas medicinales lo esperaban mucho más lealmente que los reyes o los consejos. Elrond y Glorfindel, por invitación de Galadriel, optaron por permanecer en Lothlórien por un tiempo. Discutirían medidas futuras, cómo prepararse contra el eventual regreso de Sauron. Silas y Gandalf, sin embargo, rechazaron la oferta de descanso. Tenían a alguien con quien ponerse al día. Esta vez, Gandalf no había sido capturado en Dol Guldur como lo había sido en otro destino. El Consejo Blanco no había necesitado asaltar la fortaleza en la desesperación. Esta vez, habían llegado temprano y triunfaron juntos. Solo habían pasado unos días. A juzgar por la ruta y el ritmo de la compañía de Thorin, probablemente aún no habían salido del Bosque Negro. Aún quedaba tiempo. Antes de partir, Radagast se ofreció alegremente a llevarlos, y así, una vez más, el trineo tirado por conejos del mago zumbó por el suelo del bosque a una velocidad aterradora. Más rápido que cualquier caballo, siempre digo. Radagast sonrió, evitando por poco una enorme raíz de árbol. Silas y Gandalf rebotaron salvajemente en la parte trasera del trineo, aferrándose a los lados para salvar su vida. Las ramas pasaron azotadas. Los árboles se desdibujaron. Silas puede haber gritado una vez, solo una vez. 4 Cuando finalmente se detuvieron al borde de Old Forest Road, ambos pasajeros estaban un poco pálidos y arrastrados por el viento. Uf, estimulante, jadeó Gandalf, palmeándose el pecho. Bendito sea tu entusiasmo, Radagast, pero mi corazón no es lo que solía ser. Radagast sonrió, se despidió alegremente y desapareció en un borrón de piel, capa y migas de zanahoria. Después de recuperar el aliento, Gandalf se volvió hacia Silas. Vamos. No tenemos tiempo que perder. No sé dónde están Bilbo y los demás ahora, pero espero que podamos ponernos al día antes de que se metan en problemas. Silas pensó por un momento, tratando de recordar la línea de tiempo. Si la memoria no me falla, la compañía de Thorin pronto se encontraría con arañas gigantes, y poco después, entrarían en conflicto con los elfos del Reino del Bosque y terminarían encarcelados en las mazmorras de Thranduil. Eso significaba que todavía estaban cerca. Podríamos encontrarlos fácilmente, dijo Silas, metiendo la mano en su bolso. Usaré el Palantir. Estaba a punto de activar la piedra vidente cuando la mano de Gandalf lo detuvo. El tono del mago se volvió serio. No. El Palantir es poderoso, sí, pero no debe usarse a la ligera. Y ciertamente no aquí. Silas parpadeó. ¿Por qué no? Lo usamos antes, este bosque tiene un maestro, interrumpió Gandalf en voz baja. Y si usas el Palantir para mirarlo, puede interpretarlo como un desafío. O una amenaza. Haríamos bien en no provocarlo. 2 Al escuchar esto, Silas recordó la situación en la que Gandalf lo había detectado usando el Palantir antes. Silas inmediatamente volvió a guardar el Palantir en su bolso. Los elfos del Bosque Negro, desde el rey hasta el soldado, no eran conocidos por su naturaleza indulgente, especialmente cuando se trataba de transgresiones de tipo místico. Si Thranduil sintió que alguien miraba dentro de su bosque sin permiso, las cosas podrían ponerse muy desagradables. 7 Los 2 magos continuaron por el viejo camino del bosque, también conocido como el Camino de los Elfos, un camino que alguna vez fue hermoso y ahora está ensombrecido por la penumbra. Los árboles que bordeaban el camino parecían enfermizos y esqueléticos, como si la vida les hubiera sido drenada. El aire mismo parecía cargado de podredumbre, descomposición y algo aún más oscuro. El rostro de Gandalf se tensó en un ceño fruncido. Cuidado con tu respiración, advirtió, cubriéndose la nariz con una manga. El aire aquí está contaminado por la magia oscura. Inhala demasiado y puede confundir tus pensamientos, mareos, alucinaciones, incluso peor. Murmuró más para sí mismo que para Silas. Solo espero que los enanos no hayan ingerido demasiado de este veneno, si se han desviado del rumbo, las cosas podrían volverse sombrías rápidamente. Silas olió el aire e inmediatamente arrugó la nariz. Era asqueroso, como gas de pantano mezclado con hierbas estropeadas. Levantando su varita, le dio un rápido florecimiento. Charm de cabeza de burbuja.
2. Una burbuja brillante de aire limpio se formó sobre su cabeza, sellando instantáneamente la atmósfera nociva. ¿Te gustaría uno también, Gandalf? Absolutamente. Con otro movimiento de su varita, Silas también lanzó el hechizo sobre Gandalf. 2 magos con cabeza de burbuja ahora caminaban por el camino del bosque, luciendo un poco ridículos, pero respirando mucho más cómodamente. 2. El hechizo estaba originalmente destinado a la respiración bajo el agua, algo que Silas había recogido del libro de hechizos titulado Conjuros encantadores y encantamientos curiosos. Pero sirvió igual de bien en bosques malditos. 1. Se movieron rápidamente a través de los bosques enredados, sus burbujas mágicas se balanceaban con cada paso, hasta que llegaron a un puente de piedra roto que se extendía sobre un río ancho y lento. Al verlo, Gandalf frunció el ceño profundamente. Tal como temía. Se inclinó sobre el borde desmoronado, sus ojos escaneando el terreno. No podían cruzar aquí. Lo que significa, deben haber intentado de otra manera. No muy lejos del tramo destrozado, vio una serie de enredaderas gruesas que se arrastraban hacia el agua, enredaderas que habían sido perturbadas recientemente. Trozos de barro y hojas trituradas se aferraban a ellos, signos de trepar o balancearse. Mientras Gandalf estudiaba las pistas, Silas deambuló hasta la orilla del río. El agua brillaba con un brillo antinatural, su superficie oscura se arremolinaba con un tenue brillo plateado. Podía sentir la magia oscura que emanaba de él, fuerte, casi hipnótica. Uno interesante, murmuró Silas. Transfiguró algunos frascos de vidrio vacíos de una piedra cercana y comenzó a recoger cuidadosamente el agua. Esta no era agua de río ordinaria. Un toque podría inducir alucinaciones o dejar inconsciente a alguien. Le recordó a un somnífero, excepto que más salvaje, más impredecible. Podría ser útil, murmuró Silas. Para la alquimia, o enemigos. Cuando Gandalf se volvió y lo vio embotellando agua de río maldita como un boticario curioso, suspiró. Silas, es hora de moverse. Necesitamos encontrar a Bilbo y a los demás, preferiblemente antes de que lo haga otra cosa. Ya viene. Silas metió los frascos tapados en su bolsa y corrió hacia él. Hizo una breve pausa, levantando su varita hacia el puente roto. Reparó. 1. Con un brillo mágico, las piedras rotas se vuelven a unir, sellando el puente de nuevo. Los dos cruzaron el ahora robusto puente y siguieron adelante. Pero a medida que continuaban por el sendero, las señales de viaje se desvanecieron. Sin huellas. Sin ramas rotas. Nada. Estaba claro. Después de cruzar el río, la compañía no había regresado al camino de los elfos. Se habían desviado a otra parte. El rostro de Gandalf se puso tenso por la preocupación. Silas trató de tranquilizarlo. No te preocupes, Gandalf. Tal vez simplemente no regresaron a la carretera principal. Podrían estar por delante de nosotros, solo que en un camino diferente. Hizo una pausa y luego añadió pensativamente. Tengo un hechizo que podría ayudarnos a localizarlos. Al escuchar esto, los ojos de Gandalf se iluminaron con una chispa de esperanza. Este será mi primer intento, admitió Silas honestamente, así que no puedo prometer que funcionará de inmediato. Aunque había visto este hechizo descrito en el libro de los hechizos, nunca lo había lanzado él mismo. Aclarándose la garganta, Silas levantó su varita y se centró en Bilbo. Recordando el movimiento preciso de la varita del libro, movió la muñeca y habló con claridad. Omenum Rebellion 6. Un suave silbido resonó cuando un delgado rayo azul salió disparado de la punta de su varita, como una aguja mágica de la brújula. El hilo de luz brillante flotaba en el aire, luego se dobló ligeramente, apuntando profundamente al oscuro corazón del bosque negro. Gandalf y Silas intercambiaron una mirada significativa. La dirección no estaba completamente fuera de la montaña solitaria, pero ciertamente tampoco era el camino esperado. Si el hechizo era correcto, entonces Thorin y su compañía ya no estaban en el camino de los elfos, estaban bien desviados. Gandalf exhaló un largo y cansado suspiro. Ven, veamos hasta dónde se han desviado esta vez. Con eso, los dos abandonaron el camino desmoronado de Old Forest Road y se sumergieron en la maraña salvaje de árboles, siguiendo la línea de luz mágica a través de la maleza. Gracias a la guía del hechizo, tenían una dirección sólida, y los dos se apresuraron a través del bosque oscuro. A medida que se adentraban en el bosque negro, el bosque se volvía más opresivo.
Los árboles imponentes bloqueaban el cielo, sus ramas nudosas se unían para formar un techo tan denso que incluso la luz del sol era extraña aquí. El aire se calmó. Sin viento. Inanimado. Lo que es peor, comenzaron a aparecer redes gruesas y de seda, envueltas entre los troncos de los árboles y arrastrándose desde cada rama. Cuanto más se adentraban, más se cerraban las telarañas, hasta que el camino por delante se parecía más al interior de un capullo que a un sendero forestal. Silas se detuvo abruptamente. Gandalf se volvió. ¿Viste algo? Silas señaló hacia los árboles, en voz baja. Mira las telarañas, Gandalf. Creo que hemos entrado en las zonas de anidación de las arañas, las mismas de las que Radagast nos advirtió. Los hijos de Ungoliant. Mientras hablaba, un sonido espantoso comenzó a elevarse a su alrededor. Crujir, raspar, deslizarse. Venía de todas las direcciones, el duro arrastre de muchas ramas a través de la corteza, el suelo y la telaraña. De las sombras de arriba y abajo, surgieron arañas gigantes, una tras otra. Sus cuerpos estaban grotescamente hinchados, sus ojos brillaban con un tono verde enfermizo y sus colmillos brillaban con veneno. 5 rodearon a los 2 intrusos como depredadores saboreando el momento antes de la matanza. Cada chasquido de sus extremidades resonaba en la penumbra. Cada mirada ardía de hambre. Comentario. 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 89. Araña gigante 3. El rostro de Gandalf se oscureció al ver cientos de arañas gigantes acercándose por todos lados. Sin dudarlo, dibujó a Glamdring. Las criaturas que los rodeaban eran enormes. El más grande de ellos rivalizaba con el tamaño de una pequeña cabaña, mientras que el más pequeño aún superaba los 2 metros de altura. Sus largas y peludas piernas se extendían varios metros de ancho, y cada una irradiaba un aura pesada de magia oscura. Grupos de ojos brillantes salpicaban sus grotescas cabezas, dispuestos en 2 grupos apretados, brillando débilmente mientras liberaban un encantamiento espeluznante y vertiginoso destinado a confundir y desorientar. El simple hecho de respirar cerca de ellos corría el riesgo de caer bajo un hechizo de alucinación y pavor. Parte de lo que había convertido al bosque negro en el bosque sombrío que era hoy podría achacarse a estos mismos monstruos. Eran el engendro maldito de Ungoliant, la araña primigenia de la oscuridad, y llevaban su legado de corrupción. Estos descendientes no solo eran vastos y viciosos, sino que también estaban protegidos por pieles gruesas y casi impenetrables y armados con colmillos afilados que goteaban veneno letal. Incluso su aliento era venenoso, contaminando el aire que los rodeaba. A lo largo de los años, gran parte de la vegetación del bosque negro, que alguna vez fue exuberante, se había marchitado y muerto a causa de su contaminación. Muchas criaturas del bosque habían huido o perecido. Incluso los elfos del bosque, una vez gobernantes de todo el bosque, se habían visto obligados a retirarse y ahora solo habitaban las áreas al norte del viejo camino del bosque. Pero ahora, incluso esa frontera estaba amenazada. Las arañas habían comenzado a arrastrarse más allá del camino, acercándose cada vez más al reino de Thranduil. Afortunadamente, Silas y Gandalf estaban protegidos del aire venenoso gracias al encantamiento de cabeza de burbuja, que formaba esferas protectoras brillantes alrededor de sus rostros. Una de las mejores armas de las arañas quedó así inutilizada. Aún así, estar rodeado por una cantidad tan grande de arácnidos monstruosos hizo que la situación fuera profundamente inquietante. Lo que preocupaba aún más a Gandalf era la seguridad de Bilbo y los enanos. Si estaban en algún lugar cercano, sin protección y sin darse cuenta, entonces estaban en grave peligro. Aunque incapaces de hablar, las arañas no eran de ninguna manera descerebradas. Poseían inteligencia y eran capaces de ataques coordinados. Tal vez reconociendo que Gandalf y Silas no eran presas fáciles, no se apresuraron a entrar de inmediato. En cambio, comenzaron a lanzar gruesas cuerdas de correas desde la distancia. Estas no eran redes ordinarias. Salieron disparados por el aire como cables enrollados, anclándose a árboles y raíces mientras las arañas tejían una trampa masiva alrededor de su presa. Estaba claro que tenían la intención de encerrar a los 2 magos como moscas en un frasco, esperando el momento adecuado para atacar. «Protego», gritó Silas, lanzando un brillante encantamiento de escudo que lo envolvió tanto a él como a Gandalf. La primera ola de telarañas golpeó la barrera con sonidos húmedos y chasquidos, extendiéndose por su superficie como una red gigante. Hilos pegajosos envueltos firmemente alrededor del escudo, apilándose en gruesas capas.
Para no quedarse atrás, las arañas siguieron escupiendo más telarañas, reforzando gradualmente su red con una velocidad y precisión aterradoras. Gandalf gruñó y cortó el enredado lío con Glamdring, pero incluso la antigua espada élfica encontró resistencia. Las telarañas eran absurdamente duras, elásticas y encantadas. Sus primeros golpes simplemente se recuperaron, apenas haciendo mella. Se necesitó una serie de cortes contundentes y bien dirigidos para finalmente cortar solo una hebra. 6 Silas agitó su varita. Difindo. El hechizo cortante estalló en un rayo de luz, cortando una sección de la telaraña, pero no por completo. Las hebras mágicas resistieron parte del hechizo, reduciendo su efectividad. 4 Silas frunció el ceño y luego entrecerró los ojos pensativo. En lugar de apresurarse a escapar, Silas dio un paso atrás y observó. Quería ver dónde estaba el límite de tolerancia de las telarañas. Silas levantó su varita y eligió un hechizo más destructivo. Confringo. El hechizo se disparó hacia adelante en un estallido de energía ardiente, explotando al contacto y abriendo un gran agujero a través de la telaraña. Las hebras pegajosas y humeantes revoloteaban como cenizas. Al ver el golpe explosivo limpio, los ojos de Silas se iluminaron de satisfacción. «Estas webs son realmente algo», murmuró. «Duro como el acero, e incluso resistente a los hechizos. Si se tejen en tela, podrían usarse para armaduras, tanto a prueba de cuchillas como resistentes a la magia». Su mente vagó brevemente sobre la posibilidad de criar arañas gigantes como gusanos de seda, pero ahora no era el momento de considerar la cría de arañas. 5 Reenfocándose, Silas volvió a levantar su varita. Bombarda. Una luz blanca brillante brotó de la punta de la varita, seguida de una explosión ensordecedora que sacudió el bosque. Una ola de fuerza bruta se expandió hacia afuera, aplanando todo a su paso, arañas gigantes, árboles y arbustos fueron destruidos. 2 Cuando el polvo se asentó, Silas y Gandalf permanecieron intactos en el epicentro, protegidos por capas de encantamientos. A su alrededor se extendía un amplio y desolado claro, silencioso y abrasador. Gandalf miró a su alrededor con asombro, luego se volvió hacia Silas con una risita cordial. «Silas, tu magia se vuelve más formidable cada día. Me atrevo a decir que, contigo a mi lado, me siento mucho mejor con nuestro viaje a Erebor». Pero Silas solo sacudió modestamente la cabeza. Desde que presenció la batalla de Gandalf con Sauron en Dol Guldur, su corazón, una vez orgulloso, se había calmado. El poder era una herramienta, pero la arrogancia era una trampa. Uno aceptó los elogios de Gandalf cortésmente, pero no se lo tomó en serio. Después de todo, el propio Gandalf no era un mago ordinario. Era un Maya, un espíritu divino en forma mortal. Si no fuera por las restricciones impuestas por los Valar, Gandalf podría haber arrasado todo el bosque negro con un simple movimiento de su bastón. 4 En la Primera Edad, los Valar habían librado la Guerra de la Ira para acabar con el reinado de Morgoth. Esa guerra había destrozado el mundo, se levantaron montañas, se desviaron ríos y regiones enteras como Beleriand se hundieron bajo el mar. Las mismas montañas nubladas que habían escalado no hacía mucho habían sido formadas por Morgoth para bloquear el acercamiento de los Valar hacia el este. Para evitar repetir tal devastación, los Valar pusieron límites estrictos a todos los Maiar que caminaban por la Tierra Media, incluidos Sauron y los Istari, Gandalf, Saruman y los demás. Ya no podían ejercer toda su fuerza divina, sino que se veían obligados a trabajar a través de la sutileza, la sabiduría y la voluntad. Silas incluso sospechaba que Sauron había forjado el anillo único no solo para dominar a los portadores de los otros anillos de poder, sino tal vez para romper esas restricciones divinas y reclamar un poder más cercano a su verdadera forma. Pero eso era un asunto para otro momento. Después de destruir a las arañas gigantes, Silas y Gandalf no se demoraron. Silas volvió a lanzar el hechizo de guía, y la brillante línea de luz azul apuntó más profundamente en el bosque. Para su alivio, el rastro no terminaba en un nido de arañas. De hecho, a medida que avanzaban, encontraron cadáveres de los monstruosos arácnidos. Gandalf se agachó junto a uno y sacó una flecha de su cuerpo. «Esta es una flecha élfica», murmuró, examinando el fino emplumado. «El reino del bosque está cerca. Bilbo y los enanos deben haberse topado con la gente de Thranduil». Pero su expresión permaneció tensa, no reconfortada. Los elfos del reino del bosque eran diferentes a los de Rivendell o Lothlórien. Si bien eran nobles en su porte, eran conocidos por ser cautelosos, orgullosos y ferozmente territoriales.
Su desconfianza hacia los forasteros, especialmente los enanos, era profunda, arraigada en antiguos agravios y orgullo herido. Si Thorin y su compañía habían caído en sus manos, era poco probable que hubieran sido recibidos con los brazos abiertos. Justo cuando este pensamiento inquieto pasaba entre Gandalf y Silas, una ráfaga de movimiento se agitó en los árboles de arriba. Sin previo aviso, las sombras parpadeaban en lo alto, figuras elegantes saltaban sin esfuerzo de rama en rama, sus movimientos tan rápidos y silenciosos como la brisa del bosque. En unos momentos, media docena de elfos emergieron en el terreno elevado a su alrededor, con los arcos tensados, las flechas apuntadas, los rostros inexpresivos pero alertas. Los guerreros del bosque vestían prendas en tonos de corteza, musgo y piedra de río, tejidas a la perfección en el bosque mismo. Sus botas no hacían ruido sobre las ramas, y sus capas esmeralda apenas ondeaban mientras movían. Lo más llamativo de todo eran los broches de hojas verdes prendidos en sus cuellos, con forma de hojas de Mallorn, tallados en esmeralda pulida y plata. ¿Quién entra en el bosque verde sin que se lo pidan? Preguntó uno, con voz clara y fría como un arroyo que fluye. Habla. Un elfo alto se adelantó entre el grupo, majestuoso en su porte. Su largo cabello dorado estaba trenzado y caía como una cascada por su espalda. Sus rasgos estaban esculpidos con la elegancia de los elfos, afilados pero nobles, como si estuvieran tallados tanto por la luz del sol como de la luna. Llevaba un arco largo bellamente tallado de tejo oscuro, y un carcaj de flechas de plumas blancas descansaba en su calera. Los ojos de Silas se dirigieron al broche verde plateado en el cuello del elfo. Ese diseño de hojas. Lo reconoció al instante. El escudo real del reino de los bosques. Este elfo no era un guardia ordinario. Antes de que las tensiones pudieran aumentar, Gandalf dio un paso respetuoso hacia adelante, levantando una mano en un saludo pacífico y haciendo una leve reverencia, su bastón descansando a su lado. Bien conocidos, amigos del bosque. Soy Gandalf el Gris, a tu servicio, dijo, su voz tranquila y cálida. El elfo de cabello dorado entrecerró los ojos. El nombre era familiar. Y yo, agregó Silas rápidamente, imitando la cortesía de Gandalf, soy Silas, un mago errante de tierras lejanas. No queremos hacerle daño. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 90. Thranduil asistentes. La aguda mirada del joven elfo recorrió las dos figuras que tenía delante, deteniéndose brevemente en las brillantes burbujas mágicas que flotaban sobre sus cabezas. Se volvió y dio una orden rápida en élfico a los demás. De inmediato, los arqueros relajaron sus arcos. Soy Legolas, hijo de Thranduil, dijo claramente. Gandalf el Gris, tu nombre es conocido por mí. Mi padre habla de ti como un hombre de gran sabiduría. Gandalf hizo una ligera reverencia, el dobladillo de su túnica gris rozando el suelo musgoso del bosque. Una sonrisa amable iluminó su rostro. Me siento honrado de ser tenido en tanta estima por el rey del reino de los bosques. Luego, encontrándose con los ojos de Legolas, agregó cálidamente. Hijo de Thranduil, eres tan agudo como el bosque mismo. Parece que los vientos del bosque negro llevan más que hojas. También aportan talento. Legolas parecía un poco tímido bajo los elogios, aunque rápidamente se recompuso y dirigió su atención a Silas, con curiosidad parpadeando en su mirada. No hace mucho, capturamos a algunos orcos que huían de las montañas nubladas. Hablaron de Azog el profanador asesinado por un mago con túnicas negras. ¿Habrías sido tú? Silas se rió suavemente. Si no hay otros magos vestidos de negro deambulando, supongo que debo haber sido yo. La sospecha de Legolas disminuyó, aunque un rastro de precaución permaneció en su voz. Entonces, ¿puedo preguntar qué trae a 2 magos al corazón del bosque negro? Conociendo la tensa historia entre elfos y enanos, Gandalf no vio sabiduría en revelar su verdadera misión. Se aclaró la garganta y respondió diplomáticamente. Teníamos la intención de pasar por el bosque de camino a la ciudad del lago, pero fuimos emboscados por arañas gigantes antes de que nos encontraras. Legolas asintió con la cabeza en comprensión. Entonces sígueme. Mi padre quiere hablar contigo. Gandalf y Silas intercambiaron una rápida mirada, coincidiendo en silencio. Si Bilbo y los enanos habían sido capturados por los elfos, esta podría ser la mejor manera de averiguarlo. Y así, comenzaron su viaje hacia el norte, escoltados por los elfos a través del verde cada vez más profundo.
A medida que se adentraban en el bosque, la opresiva penumbra del sur del bosque negro daba paso lentamente a un aire más fresco y a cielos más despejados. La corrupción del poder oscuro se desvaneció, y el bosque pareció respirar de nuevo, sus hojas brillaban y el canto de los pájaros regresaba. Al ver esto, Silas disipó el encantamiento de cabeza de burbuja. El aire finalmente estaba lo suficientemente limpio como para respirar libremente. La mayoría de los elfos en el reino de Thranduil eran elfos silvanos, elfos del bosque con cabello castaño, cuervo o caoba oscura. Estos elfos estaban profundamente en sintonía con la naturaleza. Podían susurrar a los árboles, seguir el movimiento de las bestias a través del olor y el sonido, y desaparecer entre las orillas de los ríos y las ramas con asombrosa facilidad. Sin embargo, su reino no estaba gobernado por los suyos. Eran los Sindar, los elfos grises de sangre más noble, quienes ocupaban el trono. Thranduil y su hijo Legolas eran ambos de este linaje. Su cabello dorado los marcaba como diferentes, al igual que su habla y porte. El reino del bosque se encontraba en el extremo noreste del bosque negro, no lejos de sus fronteras. Un ancho río, el Forest River, serpenteaba más allá de la entrada sur de su hogar oculto. A diferencia de las elegantes estructuras abiertas de Rivendell, los salones de Thranduil estaban tallados en la tierra misma, un vasto palacio subterráneo construido debajo de una colina cubierta de arces. Su entrada principal era un par de imponentes puertas de piedra grabadas con runas élficas que brillaban débilmente con encanto. Una vez cerrados, eran casi imposibles de abrir sin permiso. Los dos siguieron a Legolas a través de las grandes puertas de piedra y hacia los sinuosos túneles del reino del bosque. El camino serpenteaba a través de puestos de control vigilados y pasillos estrechos, y finalmente se abría a una sala espaciosa y brillante. En el centro, muy por encima del piso de la cámara, se encontraba un trono tallado en piedra antigua, enmarcado por una magnífica exhibición de cuernos de alce. Sentado en él estaba Thranduil, rey del reino del bosque. Era alto y elegante, llevaba una corona tejida con hojas rojas y bayas de invierno. Su túnica brillaba como la luz de la luna en el agua, y aunque su rostro era hermoso y tranquilo, había un orgullo imponente en sus ojos que pocos se atrevían a desafiar. Ha pasado algún tiempo, Mithrandir, dijo Thranduil, levantándose de su trono. Bajó con gracia los escalones de piedra, con una sonrisa cortés adornando sus labios. Su Majestad Thranduil, Gandalf lo saludó con una respetuosa reverencia. Silas hizo lo mismo, quedándose un paso atrás. De inmediato, los agudos ojos de Thranduil se fijaron en él. Una vista rara, un joven mago como tú. Debes ser el mago de túnica negra Silas, el que mató a Azog el profanador. La noticia de tus acciones me ha llegado a través de parientes lejanos. Wigbane, Trollslayer, Orcbreaker, toda la reputación que te has ganado. Los rumores son algo exagerados, Su Majestad, respondió Silas, sacudiendo la cabeza con una sonrisa modesta. Puedo juzgarlo por mí mismo, dijo Thranduil, dejando de lado el comentario. Mis exploradores informaron de una explosión atronadora en lo profundo del bosque no hace mucho. Los árboles en esa región fueron aplastados por casi 100 metros, y más de 100 arañas gigantes quedaron carbonizadas y sin vida. Estudió a Silas con interés. Ese poder supera con creces lo que afirman las historias. Luego, con un rastro de orgullo paternal, hizo un gesto hacia Legolas. Por supuesto, ya conociste a mi hijo. Legolas es el mejor arquero de todo el bosque negro. Sus flechas nunca fallan en su objetivo, y ha matado innumerables arañas que se atrevieron a invadir nuestros bosques. Gandalf sonrió y comenzó a ofrecer cumplidos con facilidad, elogiando la precisión, el coraje y el noble porte de Legolas. Comparó la habilidad del joven príncipe con la de los grandes arqueros de la antigüedad, entretejiendo el toque justo de admiración poética. Silas observó cómo las comisuras de la boca de Thranduil se curvaban lentamente hacia arriba con satisfacción. Interiormente, le dio a Gandalf un silencioso pulgar hacia arriba. Claramente, el mago gris había tocado la fibra favorita del rey. Para Thranduil, no había mayor alegría que escuchar a su hijo elogiado. En cuanto a Legolas, se sonrojó de vergüenza bajo los elogios de su padre y la implacable corriente de cumplidos de Gandalf, moviéndose ligeramente donde estaba. Complacido y de buen humor, Thranduil aplaudió y declaró que se celebraría una fiesta en honor de sus distinguidos invitados. Esa noche, los pasillos del reino del bosque brillaron con la luz del fuego y la música. Thranduil se sentó a la cabecera de una larga mesa de madera tallada.
Gandalf y Silas estaban sentados a su derecha, con Legolas cerca, actuando como anfitrión y compañero. Los músicos élficos tocaban melodías suaves, y la mesa estaba cargada de copas de cristal de vino, frutas cosechadas de las arboledas escondidas, carnes asadas y pasteles dorados infundidos con hierbas del bosque y miel. Durante toda la comida, el aire estaba iluminado por risas y canciones. En una pausa entre platos, Thranduil se volvió hacia Gandalf, su tono cambió ligeramente con curiosidad. Entonces, mi Thrandir, ¿qué te lleva a ti y a tu joven compañero a través del corazón de mi bosque? Gandalf respondió algo vagamente. Nos dirigimos a la ciudad del lago. ¿Ciudad del lago? Thranduil hizo una pausa, con la mano a medio camino de los labios con una copa de vino tinto intenso. Entrecerró los ojos mientras estudiaba a Gandalf y Silas. ¿Qué encanto podría tener la ciudad del lago para atraer a dos magos a sus muelles de madera? Golpeó pensativamente con un dedo contra la base de la copa. Recuerdo que la gente de la ciudad del lago desciende de los supervivientes de Dale. Cuando el dragón descendió por primera vez a la montaña solitaria, Dale también quedó atrapado en las llamas. Su gente huyó a través de las aguas y construyó la ciudad flotante que se encuentra hoy. Su mirada se agudizó. ¿Te diriges allí por el dragón que duerme dentro de la montaña? Al darse cuenta de que no tenía mucho sentido negarlo, Gandalf asintió con la cabeza. Sí. Tenemos la intención de investigar la montaña solitaria. El sueño de esa criatura es inquieto. Si despierta, el peligro para toda la región sería catastrófico. La expresión de Thranduil se volvió más fría. Entonces, estás trabajando con Thorin Escudo de Roble. ¿Quieres ayudarlo a recuperar Erebor? No era una pregunta, sino una amarga conclusión. El disgusto del rey oscureció el aire en el salón como el engrosamiento de una nube de tormenta. Su voz, una vez suave, adquirió un borde más agudo. Gandalf suspiró para sus adentros. Había esperado evitar esta parte de la conversación, pero ahora que había llegado, presionó suavemente. Su Majestad Thranduil, entonces, ¿ya te has encontrado con Thorin y su compañía? No hubo vacilación en la respuesta de Thranduil. Entraron ilegalmente en mi reino y fueron capturados. Ahora residen en mis mazmorras. Dejó su copa con un sonido silencioso pero final. Tú y Silas sois invitados de honor. The Woodland Realm le da la bienvenida y puede disfrutar de nuestra hospitalidad libremente. Pero si tienes la intención de suplicar en nombre de los enanos, te aconsejo que guardes el aliento. No levantó la voz, pero las palabras sostuvieron el firme peso de la piedra. Gandalf abrió la boca para hablar, pero se detuvo. No tenía sentido. La línea había sido trazada. La posición de Thranduil era clara. Mientras su visita no tuviera nada que ver con los enanos, eran bienvenidos. Piedras por favor. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.